qué instancia de tu vida y de tu militancia política estás? Estoy en la instancia de la observación, el análisis y la crítica, digamos, porque, bueno, siempre militando, pero una militancia crítica en cuanto a lo propio y a lo ajeno, a qué logramos y qué no logramos, y estoy hablando del campo nacional y popular, y por otro lado, la situación actual, ¿no? Y a dónde llegamos. O sea, yo creo que este gobierno es producto de lo que no supimos hacer correctamente y no pudimos analizar ni profundizar un proceso de democracia participativa. Creo que lo que nos faltó fue más democracia participativa, que lo que nos faltó fue eso y un análisis crítico de lo que hacemos y hacíamos, porque creo que no todo estuvo bien y hubo cosas que no cumplimos. Eso claramente. Graciela, si te llevo un poco hacia atrás en el tiempo a evaluar lo que fue la última gestión de lo que debiera haber representado al campo nacional y popular, como recién lo definiste, ¿qué te dejó y si en algún momento hizo un quiebre y dijiste esto así no va a funcionar? Bueno, yo sí tuve quiebres y bastante discutidos, digamos, y muchos son testigos de mi quiebre. Yo creo que logramos muchísimos derechos. O sea, yo creo que el fracaso del gobierno de la Alianza, del que formé parte, porque me hago cargo de lo que formé parte, por eso cuando Milei anuncia el presupuesto base cero fue el principio del fin del gobierno de la Alianza, porque no fue solo el endeudamiento, sino de la Rúa presenta un presupuesto base cero. Yo en ese momento era funcionaria y ese fue el motivo de la renuncia de Juan Pablo Cafiero como ministro, y yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social con Juan Pablo Cafiero y era la que analizaba el presupuesto, por eso sé lo que es el presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una idea de Cavallo y Milei toma esa idea de Cavallo y el presupuesto base cero es que no tenés que tener déficit fiscal. Entonces es tanto el recorte que cuando nosotros vimos aquel presupuesto base cero, dijimos, y se lo dijimos me acuerdo de una reunión con Colombo, disculpen que diga esto, pero porque la historia se repite inexorablemente. De hecho, Graciela, después de lo que fue el discurso de anoche de Milei presentando el presupuesto 2025, que es el tema de estas horas, exacto, ya en la previa se volvió a viralizar una tapa de Clarín, exacto, de aquel año del 2001, bueno, que decía, bueno, esto es lo que va a anunciar Milei, es esto que ya anunció aquel gobierno, exacto, con Cavallo a la cabeza. Y yo estaba ahí, o sea, lo que puedo decir es, yo estaba ahí. Yo estuve sentada en la reunión de gabinete. ¿Cómo llegaste ahí? Sería una pregunta. Perdón que hagamos historia, pero vale la pena. Bueno, por eso digo, cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias historias. Y lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Por eso digo, ¿en qué etapa de tu vida estás? En la del análisis crítico de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Pero eso lo tendríamos que hacer todo, ¿eh? Aún los dirigentes máximos. A mí no me gusta que me llamen estúpida. ¿Es del bimonetarismo estúpido? No es real. Eso es una mentira. Y eso es un aislar lo complejo que es todo. No es el bimonetarismo solamente. ¿Por qué digo esto? Cuando fue lo del gobierno de la Alianza, nosotros llegamos a la Alianza con el radicalismo, yo estaba en el FREPASO, porque nosotros en el FREPASO conformamos el FREPASO en contra del menemismo. El grupo de los 8 conforma el Frente Grande, conforma el FREPASO, después uniéndose a Bordón y a todo el grupo que formaba País, que era otra agrupación peronista, y conformamos el FREPASO. El FREPASO se alía con el radicalismo y llegamos al gobierno de la Alianza. El gobierno de la Alianza fue un gran fracaso porque no cumplimos justamente con todo lo que decíamos que queríamos cumplir, que era qué íbamos a hacer con la convertibilidad en aquel momento, qué íbamos a hacer con los derechos que se habían conculcado durante el menemismo, pero sobre todo el tema de las privatizaciones durante el menemismo. Las privatizaciones durante el menemismo y la entrega a las empresas extranjeras de todo lo que fuera minerales en la Argentina, porque es ahí donde empieza a entregarse todo lo que es la explotación minera. Entonces, nosotros nos oponíamos a todo eso.
Producto de eso nace el FREPASO. El FREPASO se alía con el radicalismo, que yo concuerdo con Antonio Cafiero, que nos separamos de la esposa para casarnos con la suegra. Y cuando éramos gobierno, de la Rúa trae de vuelta a Cavallo como ministro de Economía ante el fracaso de Machinea. Machinea ya había hecho un presupuesto que era terrible. Yo en ese momento estaba en el PAMI, que fue el primer lugar que ocupé en la Alianza, y era terrible el presupuesto ese. Yo fui a discutir con Machinea el presupuesto del PAMI, porque lo del PAMI era terrible, era un recorte brutal, bueno, horrible. Cuando se produce lo del el presupuesto base cero, Cavallo lo presenta en una reunión de gabinete. Yo ya tenía parte de eso, porque ya lo habían enviado a las áreas de administración de los ministerios, y Cavallo hace la presentación en esa reunión de gabinete. El presidente de la Rúa ya no hablaba, no era presidente. Gobernaba Cavallo, era evidente que gobernaba Cavallo. Tiene una semejanza con... Y Colombo, exacto, por eso quiero decir que la historia se repite, la Argentina, pareciera que no aprendiéramos de nuestros fracasos, es como que repetimos los errores. Y entonces se produce ahí la presentación de eso. Ahí empezamos a discutir, o sea, los ministros nos miraban a los que administrábamos, y yo me permití decir que era grave, porque el recorte era brutal. Yo estaba en desarrollo social. O sea, el recorte era tan brutal como lo que está haciendo la ministra actual de Desarrollo Social. O sea, no íbamos a poder dar medicamentos oncológicos, no íbamos a poder. Y ya en ese momento había 11 millones de argentinos bajo los niveles de pobreza. En el 2001, diciembre 2001. No, perdón, septiembre de 2001. Septiembre de 2001. Estamos en septiembre del 2024. Se presenta presupuesto base cero. Cuando yo discuto eso, me piden que deje la palabra a otro, muy amablemente. Y entonces cuando salimos de la reunión yo le planteo a Cafiero que yo me voy del ministerio, porque yo no me iba a quedar en esa situación en un gobierno que lo que iba a hacer peor de lo que ya era. Y cuando le digo esto a Cafiero, Cafiero me dice que él piensa lo mismo. Y como se lo comunicó al presidente de la Nación en ese momento de la Rúa nos propuso que nos reuniéramos con Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete. Cuando nos reunimos, el jefe de gabinete me dice que yo exageraba, y yo no exageraba. Yo lo que veía que iba a la implosión del gobierno, porque el gobierno con un presupuesto base cero es el hambre del pueblo argentino, que es lo mismo que va a pasar acá y que viene pasando, porque los recortes eran en las jubilaciones, los recortes eran en todo lo que es acción social, políticas sociales, el recorte era en educación, el recorte era en ciencia y técnica, que además tenía un presupuesto bajísimo en aquel momento, era muy, muy bajo, ahora quiero hablar sobre eso también. Y entonces, en ese momento, nosotros nos vamos del gobierno. Y cuando nos vamos del gobierno, se produce una reunión muy famosa de 4 personas, que era Duhalde, Kirchner, Chacho Álvarez, que ya se había ido del gobierno, y Juan Pablo Cafiero. Y por eso sé lo que pasó en esa reunión. En esa reunión de los 4, ¿por qué estaba sentado Kirchner? Porque Kirchner ya hablaba con Duhalde sobre que el peronismo tenía que hacer algo. Y nosotros durante el gobierno de la Alianza habíamos tenido una buena relación con el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno peronista de Kirchner en Santa Cruz. Entonces, ahí ellos hablan, ellos dicen que nosotros habíamos hecho bien en irnos del gobierno, porque nosotros éramos peronistas, y que nosotros en realidad no éramos peronistas. O sea, Cafiero venía del peronismo, yo venía de la izquierda, pero nosotros entendíamos que era una locura lo que estaba pasando. Entonces ahí Kirchner y Duhalde plantean que ellos están muy críticos y van a hacer una presentación en las cámaras. Bueno, después todo se precipita, cae el gobierno, no se aprueba el presupuesto, por supuesto el peronismo no iba a aprobar ese presupuesto, bueno, y cae el gobierno. Y así surge el gobierno de Duhalde de transición, y después viene Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner produce todos los cambios
todos los cambios del enfoque económico, de desendeudamiento, porque de eso es lo que hay que hablar. O sea, a ver, no es el bimonetarismo, es el endeudamiento. Es el de endeudamiento que tenemos con la deuda externa lo que condiciona todo lo que nos pasa. Porque además es lo que nos mantiene esclavos con respecto a los países centrales. Los países centrales nos dicen lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y si hay alguien que está cumpliendo a rajatabla lo que dice el Fondo Monetario, es este gobierno. Pero el gobierno anterior no fue ajeno a eso. Cuando se renegocia la deuda externa, que ya nos había dejado Macri, que el gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nos habíamos comprometido a revisar la deuda, a no pagar lo que no había que pagar, a todo lo que nos habíamos comprometido, cuando se renegocia entregamos parte de todo lo que nos habíamos comprometido. Y ya lo habíamos hecho antes con lo de Vicentín. Con lo de Vicentín fue terrible. Ahí se produce el quiebre. Las tiranteses que después precipitan la salida de Martín Guzmán. Exacto. Para una asunción de Massa, bueno, en el medio... Bueno, yo fui muy crítica. Un suspiro de Batakis, sí. Una asunción de Massa que fue mayor ajuste que el periodo Guzmán. Ahí fue mi quiebre, porque yo ya había discutido con el presidente de la Nación y dejé de hablarme con Alberto Fernández cuando fue lo de la termoeléctrica de Luján. Cuando inauguran y esto lo sabe la mayoría de los militantes, así que lo digo públicamente. Cuando fue la inauguración de la termoeléctrica de Marcos Paz, el presidente de la Nación transmite desde Olivos o desde la Casa de Gobierno y fue Massa el que va a la inauguración. Y ahí el presidente dice, mi amigo Midlin. Sí. Mi amigo Midlin. Cuando dice mi amigo Midlin, yo lo llamo por teléfono al presidente, le digo, ¿cómo mi amigo Midlin? Midlin es el testaferro de Macri. Midlin es el testaferro del expresidente que nos endeudó y vos le decís mi amigo. Entonces él me contesta, pero va a ser una inversión de $200 millones. Yo le pregunté, ¿vos sabés que acá en Luján nosotros nos opusimos a la termoeléctrica que es de los mismos dueños de la de Marcos Paz? ¿Cómo fue, Graciela? ¿Lo llamaste o fue? Lo llamé por teléfono. Sí. ¿Llamaste al presidente Alberto Fernández telefónicamente? Telefónicamente, porque yo a Alberto Fernández lo traje en el 2018, cuando no era candidato a nada, cuando nadie hablaba con Alberto Fernández, lo traje para que hablara de la unidad acá en Luján. Yo, Graciela Rosso. Entonces, yo puse la cara por él. Y ahora él, a los lujanenses, nos estaba haciendo eso. Estaba diciendo mi amigo Midlin, o sea que todos nosotros valíamos $200 millones. Bueno, valíamos bastante. Pero, de todos modos, ninguna inversión justifica la entrega. Ninguna inversión justifica la corrupción. Ninguna inversión justifica entregar los principios. O sea, a ver, los principios no tienen un valor monetario. Los principios son los principios y los valores. Y lo que perdimos en la política argentina son los principios, los valores y la vergüenza. Lo que no tienen muchos de los políticos en la Argentina es vergüenza. Y ese es el problema. No tienen vergüenza. Lo que pasó esta semana con los radicales que presentaron un proyecto y después votan en contra del proyecto que ellos mismos presentaron, admitiendo el veto del presidente, es vergonzoso. Vergonzoso. Ahora, Graciela... Vergonzoso que peronistas hayan votado eso. Vergonzoso. Porque además hay otra cosa. Mira, ese es el otro tema. O sea, Perón en ninguna parte, en ninguno de los libros que escribió, en ninguno de los discursos que dijo, hubiera admitido esto que pasó esta semana. Es vergonzoso. Graciela, te llevo a aquel 2001 cuando eras funcionaria de Desarrollo Social de la Nación y dijiste, esto así no va, yo me voy. Sí. Se lo transmitiste a Cafiero, que coincidió con vos. Este presupuesto base cero, déficit cero, como presentó Milei anoche, vos decís, es igual que aquel y va a traer más dolor. Más dolor, más hambre y más entrega de la Argentina. Ahora, parece tener como cierta aprobación social, al menos por ahora, que creo que en el 2001 no tenía. ¿O no? En el 2001 las privatizaciones se produjeron y no hubo mucha reacción. Menem tenía una cuestión... Pero el 2001 sabemos cómo terminó.
no pareciera ser el horizonte cercano a este diciembre de 2024, aunque en este país nada se puede dar por... No. Yo no digo que esto va a terminar precipitadamente, yo lo que digo es que no repitamos las mismas historias, desaprobemos un presupuesto que lleva al dolor de la gente, al dolor del pueblo argentino, que ya está terriblemente mal. O sea, a ver, los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina están en 70%. Hay economistas que lo están diciendo. Nosotros estamos teniendo reuniones, vos sabés que yo estoy militando, yo soy peronista, milito en el peronismo, pero milito en otros espacios. Uno es, como peronista, milito también en el Manifiesto Argentino con Mempo Giardinelli. Sí. Nosotros hicimos una presentación de otra lista el año pasado en agosto para las PASO, porque no estábamos de acuerdo con la candidatura de Massa. Nosotros no estábamos de acuerdo con la candidatura de Massa, por más que somos peronistas, muchos de los que estamos en el manifiesto, pero ¿por qué no estábamos de acuerdo? Yo no estuve de acuerdo ni cuando lo pusieron de ministro, y lo discutí en una reunión en Buenos Aires con toda una mesa de un espacio kirchnerista, donde dije que era una locura poner a Massa de ministro. Lo dije a viva voz, y cuando lo señalaron, Cristina anuncia que era nuestro candidato a presidente, yo lo puse en el PJ de acá Luján. Dije, conmigo no cuenten, yo esto no lo voto. ¿Pero por qué? Porque, a ver, si vos sos peronista y llevas a un liberal como segundo tuyo al Ministerio de Economía y seguís sosteniendo el endeudamiento con el Fondo Monetario y seguís admitiendo una deuda totalmente espuria, sin revisarla, sin auditarla, de la cual se llevaron al exterior 45.000 millones de dólares. Sí, se incumplieron los estatutos del fondo. Yo quisiera saber cuánto tenía Sturzenegger cuando trabajaba con Cavallo en el gobierno de la Alianza. En septiembre del 2001, Sturzenegger formaba parte del gobierno de la Alianza con Cavallo. ¿Cuánto era su patrimonio en aquel momento? Porque ahora son 1.330 millones de dólares o 1.770, porque uno tiene Caputo y el otro tiene él. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Los mismos personajes. Ellos son multimillonarios y nosotros somos cada vez más pobres. ¿Cómo es esta? Pero esto es para cualquiera del pueblo argentino. A ver, nosotros somos cada vez más pobres y ellos son cada vez más multimillonarios en dólares, en millones de dólares. Pero, ¿esto es dónde se vio? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, quienes representan al campo nacional y popular no pueden aprobar este presupuesto de ninguna manera y no pueden aprobar esos decretos, porque además te digo, a ver, la ley bases se aprobó con ciertas privatizaciones. Hay privatizaciones que se sacaron de la ley. Pues, ¿querés que te diga? Está preparado el decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas. Está preparado el decreto... La campaña está preparado, contra Aerolíneas y el sindicalismo de Aerolíneas Argentinas da cuenta de que la búsqueda es esa. Está en marcha. Está preparado el decreto para privatizar el Banco Nación. O sea, a ver, lo sacamos de la ley de bases. Nuestros legisladores lograron sacarlo de la ley de bases para privatizar, pero él lo va a hacer igual, porque a él no le importa. Miren, la personalidad de Milei, y por favor, soy médica, no digan que está loco, este señor no está loco, es un psicópata, que es otra cosa. Un sociópata, un psicópata, no es un enfermo mental, es un sociópata, un psicópata perverso y sádico que no le importa lo que le pase a los demás. Está en sus cabales absolutamente. Absolutamente, es punible absolutamente, porque después no salgan con que que lo corren porque estaba loco. No, no es así, ¿eh? Y tengo muchísimo respeto por la salud mental y las políticas de salud mental en la Argentina, así que los psiquiatras y los psicólogos, que son más especializados que yo como médica, saben perfectamente que este señor no es un psicótico. Un psicótico, es un psicópata. Son dos cosas distintas. Entonces, no, dejemos de decir que está loco, no está loco. Y además actúa para intereses internacionales muy poderosos, absolutamente poderosos, que son los que determinan, junto con los intereses del capital más concentrado en la Argentina, qué es lo que quieren que haga la Argentina. Que exporte commodities, que no crezca científicamente y tecnológicamente. Lo que pasó en la semana pasada con Carem y el haber cerrado definitivamente ese proyecto Carem. El proyecto Carem es un proyecto de producción nuclear en la Argentina de energía, pero no solo de energía, también de radioisótopos medicinales, también de otros productos
de energía nuclear que sirven para el desarrollo nuestro, pero también del mundo. Y nosotros lo podemos vender, y lo vendemos en dólares, y mucho más. Entonces estamos compitiendo ¿con qué? Con lo que producen los países centrales. Y por eso no quieren que lo desarrollemos. Pero eso lo vienen militando desde que asumió Alberto Fernández. Primero lo hizo un funcionario desde adentro del gobierno, que fue el señor, que ahora no me sale, de Buenos Aires, que estaba como secretario, como una de las secretarías más importantes, con rango de ministro, al lado del presidente de la Nación. Él militó para Estados Unidos que el proyecto Karen no saliera. Después lo siguieron militando otros funcionarios en el gobierno de Alberto Fernández. Y lo siguió militando Massa cuando fue ministro de Economía. Una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda externa argentina fue que Argentina no se desarrollara científicamente. Y el otro tema, un tema que nosotros militamos en el manifiesto argentino, es la privatización del Paraná. El Paraná no quieren que sea manejado. La famosa hidrovía. La famosa hidrovía, que no es hidrovía, se llama Río Paraná. Entonces, esas condiciones son condiciones sine qua non, porque son la concentración económica nacional y extranjera de la riqueza argentina en pocas manos. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, eso se está discutiendo. Entonces, no hay plata para terminar la terminal de Luján, pero sí hay plata para poner 100.000 millones de dólares o 100.000 millones de pesos en la CIDE para controlarnos a todos nosotros. Eso sí hay plata, para eso hay plata. Para terminar la terminal de Luján no hay plata. Graciela, vos mencionaste al pasar que... Para terminar el proyecto de terminar con el basural de Luján no hay plata, que eso es más grave que lo de la terminal. O sea, sí, además eso es con financiamiento internacional que ya está, en teoría. Pero por eso ellos no se ejecuta porque la nación no quiere ejecutarlo, evidentemente. Lo que pasa es que todo lo que lleva financiamiento internacional lleva una parte de financiamiento nacional. Entonces, como ellos no van a usar la parte de financiamiento nacional, ese financiamiento internacional no se ejecuta y lo pueden negociar para otra cosa. Entonces, el basural en Luján no termina nunca porque ese financiamiento no se puede usar. Entonces, estas son las decisiones que se están tomando. Se están tomando decisiones contra el pueblo argentino. Se están tomando decisiones a favor de la concentración de la riqueza. Y que se dejen de decir que están bajando los impuestos. Eso es mentira. A todos nosotros cada vez nos aumentan más todo. Y a los ricos cada vez le dan más privilegios. Uno de los temas más graves es este tema del blanqueo de capitales. Un blanqueo de capitales. A ver, si yo te dije que Sturzenegger y Caputo no tenían tanta plata en el 2001 y ahora tienen 1.700 millones uno de dólares y 1.300 millones de dólares el otro, ¿de dónde sacaron esa plata? De todo lo que se fugaron ellos y sus amigos. Porque ellos son empleados, porque ellos no son los dueños de esa política. Son solo empleados, pero cumplen con el empleo y entonces les pagan por el empleo que cumplen. Cada vez que el país se endeuda o trata algo con el Fondo Monetario, viste que todos decimos, ay, en los gobiernos, viste, siempre hay una pequeña coimita que agarra a alguien y otro se lleva. ¿Sabés la coima grande que hay cuando un país se endeuda con el Fondo Monetario? Esos funcionarios que negocian eso, todos cobran una comisión. Todos cobran una comisión. Dejemos de mentir, dejemos de mentir. Lo peor que está pasando en la Argentina es la mentira y que no tiene nadie vergüenza de lo que hace y dice. La mentira, una mentira atrás de la otra, una mentira atrás de la otra. Ayer la gente, ¿por qué no miró la presentación del presupuesto? Se vino a pica el rating según los datos. Pero la gente no lo mira porque miente. Miren, ayer leí una encuesta que acaba de sacar Surban Córdoba. Todas las frases de Milei, para toda la gente, el 70% opinan que son mentiras, que dicen mentiras todo el tiempo. Entonces, si nosotros... Sin embargo, Graciela, no parece haber una reacción acorde con la gravedad del panorama que vos pintás y con el que uno en buena medida coincide y desde distintos sectores se vienen expresando. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a lo anterior. Tal vez en aquel 2001, bueno, tal vez no, a la postre
y a los muy pocos meses, gran parte de la sociedad dijo basta. Hoy la sociedad espera y en buena parte con esperanza, con expectativa. Yo creo que hay dos motivos. Bueno, hay un motivo que es técnico. A ver, en el 2001 no había UH, no había los programas ni los proyectos que siguen estando del gobierno anterior, aunque son a menor relación con la inflación, o sea, es mucho menos plata. Aunque la prestación social esté devaluada, está, a diferencia de aquel entonces que no existía. Que no había, no existía. No estaba esa red. No estaba esa red. Ese es un motivo. Después, el otro tema es la clase media. O sea, a ver, ¿por qué dicen en todos lados? Primero que yo no estoy de acuerdo que con los únicos que están sufriendo este gobierno son la clase media. No, la clase media está sufriendo ahora este gobierno porque antes estaba muy bien. Los pobres o los indigentes ya estaban más o menos y ahora están peor. Entonces, no nos olvidemos, porque hay gente que no come todos los días, ¿eh? Hay gente que come una vez por día solamente. Esto es lo que quiero recordar, porque para los sectores medios todo fácil. O sea, sacás los dólares que tenés en tu... Sí, es grave, es gravísimo. Si tenías la fortuna de tener algún dólar Claro, amarrocado. por eso yo no quiero que nadie tenga que sacar sus ahorros de ningún lado. Yo lo que quiero es que la sociedad viva mejor, que la distribución sea más justa, que la distribución sea 50-50. No que un sector rico, el 5% de la población se queda con toda la riqueza de la Argentina y el 95% vive penando y algunos ni siquiera comen. Entonces... esto es lo que se está agravando. Lo que se está agravando es la caída de los sectores medios bajos, y los sectores más humildes están desamparados. Graciela, si en parte aún los sectores que están perdiendo creen que es un camino doloroso pero necesario de transitar para llegar a un mañana mejor, en parte es por lo que se hizo mal. Y ha sido bastante punzante y concreta en eso. Ahora, ¿para adelante qué? El peronismo, el campo nacional y popular, ¿para adelante? Bueno, yo creo que tiene que haber una gran discusión. A mí me parece bien que los dirigentes estén diciendo públicamente lo que piensan, que los militantes puedan discutir en sus unidades básicas, en sus lugares de base, que los distintos partidos políticos en sus lugares discutan, pero también hay que hablar con la ciudadanía, hay que hablar con el resto de la población. Miren, militantes, del porcentaje de población que tenemos, militantes el 10%, el 15%, el 20%. El resto no milita en ningún espacio político. ¿Y la gente quiere escuchar, Graciela? Yo creo que es media hablar, generalizar. Yo creo que la gente, yo creo que todos lo que queremos escuchar es para aprender. Queremos escuchar sin que nos mientan. Queremos escuchar y poder decidir. Queremos participar en las decisiones. Nosotros en el Manifiesto Argentino estamos planteando que hay que hacer una nueva constitución, donde además la participación popular tenga un lugar en la Constitución y no se pueda evitar que la participación popular pueda determinar cosas. Por ejemplo, hay países en América y en Europa que el Poder Judicial lo eligen los ciudadanos, no lo elige solamente a propuesta del Ejecutivo y la Cámara de Senadores decide quiénes son los jueces de la Corte Suprema. De por vida, además. Y de por vida, vitalicios. Eso no existe, eso es monárquico. Además, nuestra Constitución fue reformada, pero hay una reforma que es la del año 49 que fue negada. O sea, se aprobó constitucionalmente con una constituyente y después vino el gobierno militar y la borró con un decreto. Cuando se hace la reforma del 94, fue un acuerdo entre los radicales y el peronismo para dar la reelección de Menem. Entonces, creo que es hora de que nos sinceremos y discutamos una constitución en serio, una constitución además más moderna. Pero la del 49 es una buena base porque la del 49... justamente reconocía un montón de derechos que necesitamos reforzar, pero además necesitamos agregar la participación popular. Y en este marco, vos decís, ¿cómo hacemos con participación popular? Los partidos no pueden seguir hablando entre sus militantes nomás. Tienen que abrir la discusión con la participación popular. Nosotros, ahí yo te mandé, mañana largamos en Buenos Aires otro espacio de participación que se llama Plataforma. Un grupo de compañeros de distintos partidos políticos, nos empezamos a reunir 5 personas, gente del Partido Socialista, del Partido Comunista, peronistas y del Partido Solidario. Nos reunimos porque nos conocemos de haber sido funcionarios o haber militado en distintos espacios políticos, y ahora abrimos eso
justamente con más compañeros que se han sumado, como de Encuentro Popular, Lozano, Víctor de Genaro, gente de la CTA Autónoma, gente de... Pero nosotros no... A ver, nadie abandona su militancia política, nadie abandona el espacio al que pertenece o al que pertenece, sino que nos sentamos a discutir políticas. Discutamos políticas, pero no entre nosotros solos. Súmense todos los que quieran y vayamos por las ciudades hablando con los distintos espacios, pero no políticos solamente, no, sociales, organizaciones libres de la ciudad, organizaciones culturales, gente individualmente que se quiera sumar a discutir, pero a discutir la política para mejorar la calidad de vida que tenemos, para mejorar la vida que tenemos. ¿Qué queremos y qué no queremos? Lo que no queremos más es el dedo de alguien que manda, lo que no queremos más es que nos digan siempre qué tenemos que hacer. Somos grandecitos, la mayoría de nosotros somos gente grande, por eso me alegra que, por ejemplo, acá ustedes hagan todo esto gente joven. Porque lo que necesitamos es que opinen todos los sectores sociales y todas las edades. Porque lo que yo veo no es lo mismo que ves vos. Te noto enojada con Cristina Kirchner. No, no estoy enojada. Estoy crítica porque, a ver, yo estoy crítica a cosas que no reconocemos que no hicimos bien. Yo creo que no nos podemos cerrar. Yo hay cosas que no hice bien cuando fui intendenta y que las podría haber hecho mejor y que en ese momento no las vi. ¿Cuándo las empezaste a ver, Graciela? Las vi en el momento que estaba gobernando y me daba cuenta que había cosas que podía hacer mejor y no podía modificarlas. Ajá. Las vi después, las reconocí después políticamente cuando nos reunimos todos para el 2019 y para lograr ganar las elecciones. Lo sigo hablando con todos los que lo hablo. Yo creo que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Lo importante es ir para adelante, no para atrás. O sea, no podemos repetir el pasado, tenemos que hacer mejores cosas. Para hacer mejores cosas tenemos que pensarlas, tenemos que planificarlas, tenemos que accionarlas. Pero además hay un montón de gente en la Argentina que piensa cosas brillantes y que tendríamos que conocerlas todos. Y eso no se permite. Vos fíjate que los medios de comunicación, que la mayoría son medios concentrados, bueno, en el grupo Plataforma está Néstor Picone. Néstor Picone es periodista y es uno de los autores de la Ley de Medios. Sí. Entonces, como nosotros queremos hacer como se hizo la Ley de Medios, que participó toda la población, que participó el sector específico, pero también participaron, se trató en las cámaras, el gobierno lo impulsó, pero una ley que nació desde abajo para arriba. Entonces, y bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, no se instrumentó del todo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno nuestro decidió no instrumentarla del todo? ¿Por qué tuvieron más poder los medios concentrados? Por lo que los medios concentrados responden a los mismos factores internacionales que nos ponen las condiciones del Fondo Monetario. Porque responden a los mismos sectores de poder, porque responden a gobierno. A ver, si vos sos dueño de un medio de comunicación y vos respondés económicamente a los sectores de concentración, indudablemente vos vas a actuar para favorecer esos medios de concentración. Bueno, lo que nosotros queremos es democratizar la información, la comunicación, el saber. Por eso defendemos a rajatabla la educación pública y gratuita y de calidad. Ahora, Graciela, el peronismo pasó de poner sobre la mesa una ley de medios y cuestionar a las corporaciones con el poder de tantos años en Argentina, porque los gobiernos son pasajeros, los elegimos, nos gustan más, nos gustan menos. Ahora, el poder judicial, el poder concentrado de la economía, el poder real, claro, es de por vida. Ahora, el peronismo pasó de eso a, bueno, lo posible Scioli, lo posible es Alberto Fernández y lo posible es Sergio Massa. Bueno, vos fijate dónde están cada uno de ellos y qué hicieron cada uno. Nos equivocamos en los dirigentes que elegimos, nos equivocamos, digámoslo públicamente, sin vergüenza, nos equivocamos, pero reconozcámoslo, por favor, porque además es una cuestión de salud mental, ¿sabes? Yo soy médico, es una cuestión de salud mental.
¿Cómo puede ser que alguien que iba a ser nuestro candidato a presidente, que fue nuestro candidato a presidente, es ahora funcionario de este gobierno y dice las cosas que dice? ¿Que antes no las pensaba? ¿Las tapaba? ¿Mentía? Otro se fue y ahora nos enteramos todas las cosas que hizo, nos estafó a todos. O sea, que no fue solo lo de la termoeléctrica y todo lo demás, y lo de Vicentín, y lo que nos enteramos ahora. Alguien que públicamente decía, yo soy un hombre del derecho, que apoyo. A mí me convocaron para ir al Ministerio de las Mujeres y no quise ir, porque en aquel momento el enfrentamiento entre la vicepresidenta y el presidente era tan grande que yo dije, no, esto es una locura. Lo que estamos haciendo es una locura, yo no voy a participar. Ese enfrentamiento, vos lo veías y lo advertías antes que la mayoría de la sociedad, antes de que quede a la vista. No, pero además era... ¿O en qué instancia fue esto? No, era público. O sea, ya era público. Si vos haces un acto y vos actuás como si fuera el grupo Pimpinela, viste, la verdad que es bastante triste. Cuando le decían ahora, también parece haber una historia de Joaquín y Lucía Galán entre Milei y Villarruel. Ahora, ¿Milei tiene un norte? No, va para adelante. No, pero a ver, no comparemos una cosa con la otra. Primero que Villarruel no es Cristina Fernández de Kirchner, vamos a entendernos, porque, a ver, uno puede criticar cosas que ha hecho Cristina, pero otras fueron brillantes. Entonces, a ver, yo lo que quiero decir es esto. Yo lo que estoy viendo es que parcializamos la mirada, y me parece que la mirada tiene que ser más amplia, tiene que haber un reconocimiento de los errores, pero tiene que haber una mirada más amplia y hacia adelante. Y esa mirada tiene que ser con la visión completa de la situación, no solo parcial. El tema del bimonetarismo es un problema, pero no es el problema solamente. Entonces, acá hay un problema mucho más, que no es solo local. Cristina me da la impresión, ¿no?, que pone mucho el foco en el bimonetarismo, porque aún sin el endeudamiento atroz del macrismo, ella siendo presidenta se encontró con ese problema de la restricción externa, la falta de dólares, aún sin los vencimientos de deuda. Bueno, pero había actuales. Que hacer otras cosas que no hicimos. Pero por eso habría que haber hecho otras cosas que no hicimos. A ver, si vos tenés privatizado el Paraná y vos no tenés las ganancias de lo que implica todo lo del Paraná, para tener más dólares lo que tenía que hacer era nacionalizarlo. Mirá qué sencillo que era. Ahora, te tenías que enfrentar a todos esos tipos que te ponían las condiciones que el Paraná tenía que estar privatizado. O sea, a ver, pero esto es una decisión política. Entonces, si no tomamos las decisiones políticas, bueno, hagámonos cargo que no la tomamos. Pero, a ver, yo no critico, vos podés tomarla o no la decisión, pero hacete cargo de la decisión que tomaste. Yo me hago cargo de las decisiones que tomé, me hago cargo de las que acerté y de las que no acerté. No acertar, porque uno no juega a acertar, las que analicé con la profundidad necesaria y fueron buenas, y las que no analicé a lo mejor con la profundidad necesaria. Pero además, a ver, Tetamanti fue funcionario de Cristina Fernández de Kirchner y Tetamanti siempre le dijo que había que nacionalizar lo del Paraná. Cuando fue lo del Canal Magdalena, los que tiraron para atrás lo del Canal Magdalena tienen nombre y apellido, se llaman Alberto Fernández y Sergio Massa. O sea, hicieron un acto donde decían que íbamos a hacerlo del Canal Magdalena, y después la licitación que hicieron, la hicieron en pesos. Vos, en un país con el problema del bimonetarismo, ¿vos licitarías en pesos? ¿Vos harías una licitación en pesos? ¿Vos venderías hoy tu casa en la Argentina en pesos? No existe. Pero sí harías el Canal Magdalena. Por favor. O sea, nos tratan como a niños. Porque además, ese es el tema. Mira, el respeto por los niños y las niñas exige que no mientan ni a los niños ni a las niñas, pero a los adultos tampoco. Nos mienten. Y creen que todos nos creemos ese cuentito. Y yo lo que creo es que lo que es necesario es la participación popular para que la gente sepa las cosas. Después cada uno toma su decisión cuando va a votar lo que quiere votar. Yo soy respetuosa de que cada uno vote lo que cree más conveniente. Yo soy respetuosa de la democracia. Y respeto que a este señor lo votaron. Ahora, engañó a todo el mundo, le mintió a todo el mundo. No, le mintió a los que lo votaron. A los primeros que le mintió es a los que lo votaron. Le mintió,
terriblemente, porque además... Parecen no darse por enterados, de todos modos, ¿no? Por lo menos un núcleo duro bueno, parece que no. Si no hay participación popular, si no hay discusión política, si está obturada la discusión o cerrada a determinados cenáculos entre comillas, ¿viste? Porque cenáculo acá, brillante no tenemos a nadie. Entonces, claro, ese es el tema, decir cenáculo ya es demasiado. Pero hay gente muy capaz en la Argentina, pero además... La gente capaz está en todos lados, no es que está en Buenos Aires solamente, no, en todo el país. El otro tema que se obturó... ¿Y la superestructura los margina o qué, Graciela? La superestructura los margina y además no reconoce ni respeta el federalismo, por ejemplo. Mira, a ver, una cosa que me enojó mucho, por eso vos decís, ¿cómo fue que te fuiste? Bueno, una cosa que a mí me enojó mucho es lo que hicieron en Jujuy. Yo tengo amigos en Jujuy, gente brillante, muy buena gente, muy trabajadora, desde trabajadores, he ido a la Universidad de Jujuy a hablar de salud pública, gente muy buena, muy trabajadora. Ahora, ¿qué hicieron? El candidato nuestro a gobernador, el tipo que está asociado con Morales en todos los negocios y que es el presidente del PJ. Intervinieron en el PJ después que pasó todo el escándalo de Jujuy. O sea, a ver, ¿cómo se entiende todo esto? Entonces, todos los representantes de Jujuy responden a la concentración de ese cenáculo político. Y los demás quedaron todos afuera. Entonces, este es el tema. ¿Y quién los apoyó? Desde acá, desde Buenos Aires. Desde acá, desde Buenos Aires. No nos engañemos. Por eso te digo, la participación popular es necesaria. Yo los otros días escuchaba la participación popular y la acción popular. Los otros días escuché, yo escucho a todos, menos anoche yo al presidente, a los mentirosos no los quiero escuchar más. O sea, no escucho a los mentirosos porque... ¿A quiénes no escuchás? Ayer no escuché al presidente, no lo voy a escuchar más porque es un mentiroso. ¿Y antes a quiénes? No, a los demás, a todos los leo y los escucho porque respeto las posiciones. Pero a Milei no. Milei es un mentiroso. Decir lo de los 17.000% de inflación, son todas barbaridades que además la gente... No, el gasto, el número que dio del gasto que significaría el 8% a los jubilados. No, es un mentiroso constitucional. Pero además es un mentiroso. Respondió algo así, no, calculado de por vida. Pero dice lo que le viene en gana o lo que le pasan de números exagerados, pero lo hacen a propósito para que la gente se confunda. O sea, porque nadie cuestiona, ni repregunta, ni... O sea, él limita mucho sus entrevistas a los que lo adulan. Claro, a los que lo adulan. Que permite que, a los que diga cualquier número que no están parados en la realidad. A ver, todos esos periodistas están comprados, esto es más que evidente, porque si no, no harían ese papel, o sea, porque además gratis no creo que lo hagan, pero hay una situación muy particular. El que es mentiroso, miente todo el tiempo, porque además llega un momento que no distingue entre la mentira y la verdad, y eso es parte del psicópata, eso es típico del psicópata. Graciela, yo te escucho y me da la impresión de que vos entendés que hay que dar vuelta como una media el panorama. Yo creo que todos nos tenemos que decir lo que nos queremos decir, replantear, no pelearnos, no. Yo creo que hay que tratar de unirse, pero unirse en base a síntesis de políticas. Basta de ir a una elección, porque unidos vamos todos unidos. No, vamos unidos en este proyecto. Este es el proyecto. Esto es lo que decimos. En educación queremos esto, en salud queremos esto, en economía queremos esto, en justicia queremos esto, discutido entre todos. Basta. Y basta de esto de, este es el candidato. No, el candidato lo elegimos entre todos, muchachos. Basta. Ahí hay otra discusión, uno hablando con representantes de distintos sectores que creen que la ampliación tiene que ser, como diría Aníbal Fernández, unidad hasta que duela, y quienes dicen esa fórmula no funcionó, meter a todos para después, en definitiva, terminar en rencillas y sin definiciones concretas. Esa fórmula no funcionó porque, a ver, hay que hacer una construcción política para eso. Y la construcción política es el debate de las políticas. Eso es la construcción política. Es discutir con el compañero. Por ejemplo, muchos dicen... Pero cuando llegás ya tiene que estar discutido, procesado y listo a ser aplicado.
No llegar para seguir discutiendo, como el caso de la deuda externa, que se iba a No, hacer. vos podés discutir las cosas nuevas que surjan, pero no las cosas estructurales tienen que estar ya discutidas. ¿Y en qué proceso está el peronismo? Mirá, Guillermo Moreno dice, yo estoy juntando el peronismo, por ejemplo. no, Guillermo Moreno lo que está juntando es plata. A ver, Guillermo Moreno, yo lo conozco a Guillermo. A ver, le tengo respeto, ¿eh? Le tengo respeto, es un compañero peronista. Guillermo Moreno lo que está juntando son sectores. Sectores que él elige y que en esa elección junta desde una punta a la otra. Eso es más de lo mismo. Yo creo que lo que hay que hacer, porque además es fácil. ¿Y ahí que junta financiamiento para una campaña, por ejemplo? Exactamente, claro. Entonces, por eso digo que junta plata. A ver, cuando lo que tenés que hacer es, vos no tenés que llevar preparado qué proyecto querés que se discuta, porque así hace cualquiera, porque todos discuten tu proyecto. Lo que hay que discutir es el proyecto. O sea, qué dice cada sector sobre el tema y cuál es la síntesis que aceptamos todos que vamos a llevar adelante. Pues eso está, a ver, pero él dice es la doctrina peronista, ya está todo escrito, dice él. Pero ya está todo escrito, pero cada uno lo lee como quiere. Parece la Biblia, ¿viste? Cada uno la lee como quiere. Porque las interpretaciones. Las interpretaciones son vastas. Esto es como... yo tengo una excelente relación con Francisco, a pesar de que soy atea, tenemos una excelente relación. Y cuando estuve con él la última vez en el 2015, pero nosotros nos escribimos correos. ¿Actualmente? Sí, sí. Él está muy preocupado por lo que pasa en la Argentina, muy preocupado. Y cuando... ¿Cuál fue el último correo con el Papa? ¿Hace cuánto? 20 días. Fue una chica de acá de Luján, una compañera de acá de Luján, del peronismo, que fue a visitarlo, el recordatorio por la muerte de su hijito, y estuvo con él, y él le dijo, la preocupación, porque el grado de perversidad con que se actúa políticamente en este momento es terrible. A ver, el costo que tienen estas crisis económicas para el pueblo argentino en vidas es descomunal. Descomunal. Pero nadie le importa. O sea, que alguien diga que la justicia social no existe, que no debe haber justicia social, y hay gente a la cual no se le mueve un pelo, es grave, es muy grave, porque esto que hablábamos de la religión, ¿no? Ni siquiera es católico eso. No, la propia doctrina de la Iglesia habla de justicia social. Exactamente. Entonces, a ver, yo no entiendo. La mayoría del pueblo argentino es católico y no dice nada con respecto a esto. O sea, ¿qué es lo que nos pasa moralmente? ¿Qué es lo que nos pasa éticamente? Entonces, ¿qué crees que nos pasa? Hemos perdido valores. Hemos perdido valores. Nuestra sociedad tiene un problema de valores. Y los valores se sostienen de arriba para abajo y se sostienen en la vida diaria. O sea, hay una desconexión entre lo que pasa con los que dirigen y lo que pasa con el pueblo. Esto es evidente. O sea, la gente toma como normal que alguien haga un negocio cuando no puede haber un negocio porque eso es ilegal. Lo toma como normal. Lo toma como normal, como habitual. Como que, bueno, se hizo eso. Como que se puede hacer. Como que, bueno... ¿No crees que la elección de Milei haya sido un basta de kioscos por todos lados no. y que el Estado sea el conchavo de familiares y amigos? Bueno, es probable que la mayoría del pueblo haya pensado eso, que él iba a terminar con todo eso. Él forma parte de todo eso. Ahora se acaba de descubrir... Sí, lo que pasó con Scioli... Pero que tenía contratos en el gobierno de Scioli. Y que nunca presentó un trabajo que haya hecho como contraparte. Yo también contraté gente. Seguro que ahora Leo contrata gente en Luján que hace un trabajo y tiene que presentar la contraparte. O sea, yo te contrato porque no tengo conocimiento en mi administración sobre ese tema. Te contrato, vos me tenés que presentar el trabajo que hiciste y yo te voy a pagar por ese trabajo. Ahora, vos tenés que presentar el trabajo. No se encontró ningún trabajo de este señor. Ningún trabajo de este señor. Entonces, este señor que te hablaba de que terminaba con la casta, forma parte de la misma casta. Pero además fue funcionario de las grandes empresas de la Argentina.
Él estaba trabajando en las grandes empresas concentradas en la Argentina, que hoy se están favoreciendo con el gobierno de él. ¿Pero de qué estamos hablando? Por favor. Y no lo queremos ver eso, no lo queremos ver. Pero ¿qué hacemos? ¿Una negación de lo que es ilegal? ¿Una negación de lo que está mal? O sea, que nuestro último candidato a presidente sea asesor de los inversores extranjeros en la Argentina. Eso se da de patadas con la moral, con la ética. A nadie le resulta extraño. No. Graciela, el presidente anoche en la presentación del presupuesto 2025 habló de, bueno, las provincias tienen que hacer un esfuerzo y un ahorro más grande del que se ha venido haciendo a partir del recorte de fondos. Yo creo que deberían hacerlo, pero ¿sabés cómo? No mandando más la coparticipación al gobierno nacional. Miren, si queremos discutir en serio, que las provincias se nieguen a mandar la coparticipación al gobierno nacional. El gobierno nacional no genera plata. Es la coparticipación de las provincias, es lo que se exporta de lo que producen las provincias, no tiene vergüenza. Por eso cambiemos el discurso, es necesario hablar, participar la comunidad y que entienda de dónde sale el dinero que tiene el gobierno nacional. El dinero que tiene el gobierno nacional sale de lo que mandan los gobiernos provinciales para el gobierno nacional, que es un porcentaje por ley, por constitución, y de lo que exporta, porque las exportaciones no las hace directamente los gobiernos provinciales. Entonces, a ver, muchachos, por favor, lo que tenemos que hablar es con la gente claramente. Dejar de decirle, porque nuestro pasado, porque lo que hicimos, porque lo... No, lo que tenemos que es educar al soberano, se llamaba. Cuando yo iba a la escuela, había una materia que se llamaba educación democrática. Educación democrática. Después mutó a cívica. Después a educación cívica, exacto. Entonces, vos ahí sabías cuáles eran los poderes del Estado, cuál era la Constitución Nacional, qué podía hacer cada gobierno. Eso tenemos que hacer. A ver. No vamos a generalizar, pero da la impresión de que muchos gobernadores están mirando su quintita y lejos de plantear una discusión en estos términos. Pero bueno, planteémosla desde otro lugar. Bueno, por eso estamos haciendo lo de plataforma. Nosotros lo de plataforma, ¿por qué lo queremos hacer? Lo queremos hacer porque vemos que en cada espacio político hay como una decisión de mantener un cierto statu quo. Entonces, nosotros decimos, bueno, si no lo rompen los partidos, rompámoslo nosotros, que somos militantes, que hay gente común que se puede sumar, individuos que se pueden sumar, ciudadanos comunes que se pueden sumar, y algunos se sumará con más expectativa, pero sumemos los saberes, sumemos el conocimiento y sumemos la crítica. Esto que yo te decía, a ver, demos vuelta el discurso del presidente. A ver, las provincias que se arreglen solas. Bueno, arreglate vos solo también, cariño. Nosotros no te vamos a mandar la parte de la coparticipación. Y hacernos el juicio vos en la Corte Suprema, no que te lo hacemos nosotros a vos. Cambiemos la lógica. Porque, a ver, si Perón hizo algo importante es leer mucho sobre filosofía. Entonces, muchas de las cosas que escribió lo hizo en base a todo lo que leyó de los filósofos. Entonces, a ver, para cambiar algo hay que empezar por cambiarlo, no relatarlo. No relatar la realidad. Los dirigentes políticos nuestros se han convertido en relatadores de la realidad. Y nosotros, los dirigentes políticos, no deben ser relatadores de la realidad, deben ser transformadores de la realidad. Transformadores. Entonces, sí, como que hay sobrediagnósticos, ¿no? Pero claro, todos hacemos el diagnóstico, pero ¿cómo lo cambiamos? Bueno, discutamos cómo lo queremos cambiar. Discutamos cómo lo queremos cambiar. Ahora, Teato... Bueno, por ejemplo, pedido de ajuste a las provincias Quintela, ¿qué hizo? Cambió la constitución de la provincia. Cambió la constitución de la provincia. ¿Lo hizo él solo? No, lo hizo con las cámaras. ¿Cómo? Pero la cambió. Y agregó cosas importantes en la constitución de la provincia de La Rioja. Y Quintela es un revolucionario, es bajó de la Sierra Maestra. No. Es del peronismo, y quizás del peronismo más tradicional. Y sin embargo, tuvo la interesa de cambiar la Constitución, de hacerla mejor, de mejorarla para el pueblo de La Rioja.
y se insubordinó a un orden establecido de las cosas. Entonces, este es el tema. ¿Por qué no debatimos? ¿Por qué nos conformamos con diagnósticos? Miren, yo soy médica y será por eso que no me conformo solo con el diagnóstico, porque si hago solo diagnóstico, el paciente se me muere. Porque aunque tenga solo angina, si no le doy el antibiótico, se va a morir de angina, como se morían hace 100 años, porque no había antibióticos. ¿Me entendés? Entonces, el tema acá no es solo hacer diagnóstico. Por eso a mí me gustó el sábado cuando habló Kicillof. Kicillof dijo, acción, nosotros tenemos que accionar. Y vamos a accionar para defender los derechos y vamos a accionar para... Bueno, va a ir a la corte por el tema colectivo, no sé cómo está ahora ya el tema, pero por eso vamos a accionar y no vamos a dejar a nadie sin remedios oncológicos y vamos a discutir. Yo creo que hay muchas cosas que discutir en la provincia, no es que todo está perfecto, ¿eh? Porque hay cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, ¿y lo podés plantear? ¿Tenés llegada y posibilidad? Sí, por supuesto, ¿sí? Yo quiero plantear cómo está funcionando IOMA. Yo quiero plantearlo. Un problemón ahí. Bueno, yo creo que hay que plantearlo. Y si serás yo creo que hay que una persona indicada para poder plantearlo. Lo que no está bien es que no hablemos. O que digamos mentiras. Eso no está bien. Pero hablar, decir la verdad. ¿Y qué? ¿Y el gobernador no sabe cómo está IOMA? Me parece que es Vox Populi. Lo que pasa que... ¿O qué? ¿O le venden el diario de Irigoyen? Bueno, ese es el tema. Muchas veces, por eso yo digo que es lo importante la participación popular. Mira, cuando vos te encerrás alrededor con tus funcionarios solamente, esto te lo digo por experiencia, porque uno comete errores. Porque pasa en una intendencia, en una provincia o en la nación. En todos lados, en cualquier lugar. Cuando vos te rodeás solamente de los que están trabajando para vos, los que están trabajando para vos suelen decirte lo que vos querés escuchar. Y vos tenés que ir a los lugares donde te putean también. Y tenés que escuchar que te puteen, que te digan, disculpen, ¿no?, que lo digan estos términos, pero tenés que escuchar qué te dicen, tenés que escuchar por qué te lo dicen, tenés que escuchar qué significa y qué alcance tiene lo que te están diciendo. Y eso es participación popular. Para cambiar las cosas tiene que haber participación popular. Si no, entre 5 deciden todo lo que se hace. Y no es así. Y uno comete a veces errores por querer hacer las cosas mejor, las hace solo con la mirada de uno o con la mirada de 5. Y uno la tiene que hacer con la mirada de todos. Y sobre todo, con la mirada de los que son los interesados en los temas. Por eso te digo, lo de plataforma que queremos hacer y lo de la participación, nosotros en el Manifiesto Argentino somos de todo el país. Tuvimos una reunión con Kicillof por Zoom, con el gobernador. Y hablamos sinceramente con el gobernador. Y el gobernador nos escuchó, y era el gobernador de Buenos Aires, pero estaban los compañeros de todo el país y escucharon al gobernador de Buenos Aires, un sábado a la tarde por Zoom. ¿Y qué hablamos? De la situación del país, de la situación de la provincia, de qué es lo que él veía, qué es lo que él pensaba. Y yo creo que eso a él le sumó y a nosotros, pucha, si nos sumó. Entonces, esto es lo que nos está faltando, participación. Basta de mentir y más participación. Basta de mentir, más participación. Y las mentiras se desarman con la participación. Si yo no entiendo nada, por ejemplo, de una cosa, me pasó con esto de plataforma. Cuando nos empezamos a reunir, yo no entiendo nada de la parte aeronáutica, ni del tema de las aerolíneas, ni nada de eso. Entiendo que tenemos que tener una aerolínea de bandera, porque eso es importante para la soberanía argentina y para conectar el país. Cuando uno de los componentes iniciales es Fabio Basteiro. Fabio Basteiro es un representante del sector aeronáutico y empezó a explicar lo que significaban todas estas políticas de Milei. Y empieza a explicar todo, y empieza a explicar cómo lo inició Macri y que lo que está haciendo Milei es continuando lo de Macri. Con la liberación de los cielos. Con la liberación de los cielos, lo más grave no es solo la privatización de aerolíneas, sino la liberación de los cielos. Porque las aerolíneas no solo van a tener las conexiones internacionales o nacionales, sino que además los empleados lo pueden traer de afuera, o sea, mano de obra barata de otro lugar y desplaza el trabajo nacional. Y eso no lo dice nadie. Pero está en parte, en la ley de bases estaba escrito. Pero como la ley de base tenía semejante cantidad de artículos, claro, los que fuimos legisladores lo leímos porque, a ver, nos interesa, pero la gente común no leyó nadie la ley de bases.
¿Cómo nos enteramos del RIGI en la ley de base? Porque lo empezaron a decir los periodistas, además de algunos políticos que lo empezamos a decir. Lo empezaron a decir los periodistas. Si no lo hubieran dicho los periodistas, no sé si lo del RIGI hubiera trascendido a la población común. Entonces, este es el tema. Necesitamos comunicadores diversos, no concentrados. Necesitamos la información, necesitamos que el pueblo conozca qué es y de qué se tratan las cosas y qué se está discutiendo, porque le mienten. Los poderes concentrados de la comunicación y las redes sociales lo que ayudan es a difundir también las mentiras. Las mentiras. Entonces no te dice, a ver, ¿cómo es mentir? No decir toda la verdad. Cuando vos decís una parte nada más de algo, decís solo una parte. ¿Y la otra parte? ¿Por qué no la decís? ¿Por qué no decís que privatizar Aerolíneas Argentinas significa que además hasta los empleados van a poder ser extranjeros? Hasta los van a poder traer de afuera y sacar a todos los argentinos que están empleados en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué no lo dicen eso? Porque la gente, más que la aerolínea de bandera y las conexiones, va a decir, ¿cómo? ¿Nos van a reemplazar a los argentinos? ¿Cómo? Entonces en todos los lugares van a poder traer extranjeros y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Ah, porque entonces la gente va a tomar otra posición, ¿eh? Entonces, digamos toda la verdad. No mientan más. No digamos más mentiras. Ni nosotros ni los otros. Nadie. No mentamos más. Digamos la verdad y que la gente elija libremente. Porque la libertad es saber. ¿Por qué quieren obturar la educación? ¿Por qué quieren mandar a los chicos a que vayan hasta 3er grado a la escuela y después se vayan a sus casas y que cada padre lo eduque? Está estudiado en todo el mundo. Hay trabajos de pedagogos. A ver, cada chico se desarrolla intelectualmente de acuerdo también a los conocimientos que tienen los padres. En salud está demostrado que el cuidado de la salud no depende solo del Estado que difunda de cómo tener que cuidar del dengue, sino de lo que hacen los padres y lo que hace la familia en su casa para cuidarse del dengue. Ahora, si vos vivís en condiciones inhumanas, ¿cómo te vas a cuidar del dengue? Explícame. Si el aerosol para preventivo sale 6.000 pesos, 5.100, 3.100, el más barato que vi en todo Luján. Porque yo también miro eso. Entonces, ¿cómo lo compra la gente común? ¿Cómo lo compra? Entonces, ¿qué hizo Kicillof, por ejemplo? Pasó a la acción, mandó a producir repelente. El Estado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es solo ideas, no es solo describir lo que pasa, es accionar sobre lo que pasa para que no pase más. Y eso el Estado tiene un rol. Eso el Estado tiene un rol y lo tiene que cumplir. Nosotros, los que creemos en el rol del Estado, que el rol del Estado no es solo regular y controlar, sino que también es actuar y accionar y distribuir y ser parte del que distribuye, eso es lo más importante. Pero eso hay que explicárselo a la gente. O sea, a ver, si nosotros cerramos las escuelas y mandamos a los chicos después de 3er grado a sus casas, los que tenemos educación universitaria, vamos a poder contratar una persona o vamos a poder educarlos mejor. Los que no tienen, a ver, mis padres eran trabajadores. Mi hermana y yo fuimos a la universidad. Entonces, muchachos, quieren que seamos burros y esclavos. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para explotarnos mejor. Pero esto es más viejo que la escarapela. Está escrito en la Biblia, está escrito por Perón, está escrito por Marx, está escrito por un montón de autores. Pero por favor, que vamos siempre para atrás, nosotros vamos para atrás, parecemos cangrejos. Ni siquiera para el costado, para atrás vamos. Entonces, este es el tema. Hablemos con la verdad. Digamos la verdad, que la gente elija. A mí, si la gente dice esto no lo quiero, bueno, no lo quiere la mayoría. Yo quiero otra cosa, la mayoría no lo quiere, bueno, listo, ya está. Yo te vuelvo a decir, no soy católica, respeto a todas las religiones, pero soy atea. Pero cuando me preguntó Francisco por qué soy atea, porque no tengo fe. O sea, yo no creo que haya un ser superior. No estoy haciendo todo un planteo y quiero convertir a todo el mundo al ateísmo. No me interesa. No. Es una cuestión individual. Cada uno cree si hay un ser superior o no. Pero esto no significa que no respete a los demás. No quiero convertir a todo el mundo. Ahora, que los demás sepan las cosas como son, porque si no, esto es muy fácil. O sea, le miento a la gente, le digo cualquier cosa, lo engaño todo el tiempo, lo estafo todo el tiempo.
Vos imaginate, acabamos de tener un presidente nuestro que decía que era un hombre del derecho y mataba a palo a la pareja, que además hizo actos de corrupción, que era un hombre del derecho, hizo el Ministerio de la Mujer y era el que violaba las leyes más básicas del tema de los derechos de la mujer. O sea, a ver, muchachos, por eso te digo, yo no me rasgo las vestiduras por el que tengo enfrente, también me las rasgo por los nuestros, que no cumplen con lo que decimos que somos. Entonces, seamos lo que somos. Graciela, muchas gracias por la visita. Lo último, plataforma, mañana, encuentro, ¿cómo, de qué manera? Quien quiera participar. No, nosotros mañana lo lanzamos, vamos a estar los que ya adhirieron y a partir de ahí lo vamos a hacer público y va a haber un teléfono donde el que quiera participar se comunica. Seguramente nosotros vamos a hacer una reunión acá en Luján donde vamos a invitar a participar y que hagamos una plataforma en Luján que discutamos los temas, qué políticas queremos, qué políticas, pero no en contra, porque ese es otro de los temas. Lo que quiero aclarar, no es en contra de Leo Boto, no es en contra de nadie, es a favor. Nosotros lo que queremos es que la gente cuando elija al dirigente político que se presente. Pero si hicimos una ley porque creemos que hay que cambiar, a ver, te pongo un ejemplo, qué sé yo, hay que hacer una nueva ley de trasplante en la Argentina, me surge este tema porque me surge así, y lo tenemos que discutir. Bueno, hagámosla y alcancémosela al representante que sea electo, como se hizo con la ley de medios. La ley de medios no la hizo el gobierno, la hizo el pueblo. La hicieron los sectores de la comunicación que se reunieron para hacer una ley y un proyecto y se lo presentaron a Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner dijo, vamos para adelante. Así fue. Entonces, queremos hacer eso. No estamos buscando un lugar en ninguna lista, no estamos buscando enfrentarnos con nadie, no nos interesa enfrentar. No queremos un enfrentamiento. Yo no quiero enfrentarme con Cristina Kirchner, ni con... No, a ver, Milei, ¿estás diciendo esto? No, nosotros decimos esto otro, que la gente elija, que pueda elegir, pero que elija libremente conociendo, sabiendo, entendiendo, y que los que tenemos más saber sobre algunas cosas podamos hacerlo entender. Porque ese es otro de los temas. Cuando vos vas a la escuela, vos vas sin saber. Te enseñan. Vos empezás a leer, empezás a estudiar, empezás a ver. Pero vos vas teniendo después tus propias posiciones. ¿No es cierto? Cuando vas al secundario, que ya te animás más a... Bueno, vas discutiendo con tus profesores las posiciones. Entonces, pero lo podés hacer ¿por qué? Porque tenés conocimiento. Si no tenés conocimiento. Entonces, ese es el tema. Saber, entender, informarse, tener comunicación con los demás, poder interactuar con el otro, entender lo que le pasa al otro. Porque ese es otro de los temas. Mira, hay muchas cosas, por ejemplo, que digan, hay que despedir a todos los empleados estatales. ¿Y cómo va a funcionar el Estado si no hay empleados estatales? ¿Que con los funcionarios? No me hagas reír. No me hagas reír. Entonces, a ver... Pero que los empleados sean buenos empleados, que estén capacitados. Pero eso es un deber del Estado, capacitarlos, hacerlos trabajar. Entonces, pero, a ver, ¿vos creés que no hay gente honesta y decente como empleados del Estado? Montones, llenos. La mayoría. Casi todos. Entonces, y yo voy a decir que los echen, pero se volvieron todos locos. O sea, esos discursos, ¿viste? Después, a ver... Bueno, los discursos de racismo, los discursos contra las diversidades, los discursos... Pero eso es aberrante. O sea, hay que entender al otro, entenderlo y ayudarlo a tener un espacio, porque es una persona como vos. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ahora, de eso nadie habla. Los dirigentes políticos no hablan, pero eso es lo que hay que hacer, entender al otro, porque el otro es igual a vos.